Bienvenidos sean todos ustedes, aún compartiendo la Biblia, compartiendo la palabra de Dios. Hoy estaremos con el tema No ames al mundo ni su pecado. Bienvenidos sean todos. Si usted es un verdadero cristiano, se estará dando cuenta que los cristianos de nombre y las iglesias mal fundadas, así como aquellas que han perdido el rumbo, están cada día más pareciéndose al mundo. Las iglesias ya no tienen el espíritu de solemnidad por la presencia del Señor, ni el entregar un culto en adoración al Dios Altísimo, el Dios Santo, el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas. Pero veamos algo muy importante, que es un gran problema para los hombres, ya que estos son inconstantes en todos sus caminos y que son fáciles cambiando sus corazones al mejor postor. Esto quiere decir que prefieren seguir a algo o a alguien que sea fácil seguir y que les genere algún tipo de ganancia, aunque esto implique pecar o ir en contra de Dios. Ahora, el mayor problema para estos es que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso quiere decir que nunca ha cambiado y nunca cambiará, pero el hombre cambia y muda su corazón, ya que sus raíces no han sido fortalecidas en la verdad que está en Dios y en su palabra, y muchos de ellos ni siquiera la conocen. En Santiago capítulo 1, verso 17, nos dice así: Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo, y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Nos perdona los pecados, nos ha asegurado vida eterna en Él, ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. No nos desampara, siempre está listo a escucharnos. Dios nunca cambia. Números capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Pues Dios siempre lo va a hacer y siempre va a cumplir. Así como lo hizo ayer, hoy lo hará mañana. Ese es el Dios Todopoderoso, el Altísimo, el Soberano. Mateo capítulo 5, verso 18 nos dice así: porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Aquí vemos que Dios no muda, no cambia, siempre es el mismo, así como su palabra, la cual ha permanecido desde el principio y se cumplirá en su totalidad hasta el fin de los tiempos. El hombre, a lo contrario, muda a través del tiempo y cambia la palabra de Dios como lo desea. Por ello vemos hoy como muchos la pisotean y la deshonran, trayendo para sí muerte espiritual. El hombre ha decidido por cuenta propia cambiar la palabra de Dios. El hombre cambia, el hombre muda. El hombre no es el mismo de ayer ni de hoy, ni será el mismo el día de mañana. En Hebreos capítulo 3, versos 8 y 9 nos dice así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Proverbios 19, verso 21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. El consejo de Dios nunca cambiará, siempre será el mismo consejo de Dios. Santiago capítulo 1, verso 8, que nos dice:
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo les voy a hablar claramente y sin rodeo, tanto a ti que eres cristiano de muchos años, así como a aquellos que han comenzado su vida cristiana, y a aquellos que se creen ser cristianos pero que llevan una vida de pecado, lo que conduce a muerte. Primeramente, a Dios no lo podemos engañar. Él conoce todo en nosotros. Existe un proceso en aquellos que caminamos en las Escrituras, lo que nos permite conocer a Dios y saber lo que significa el mundo. Ese mundo que nos bombardea de pecado como la codicia, la mentira, la blasfemia, la traición, el engaño, la falsedad, la rebeldía, la incredulidad, el orgullo, la idolatría, la prostitución, la hechicería, en fin, el desconocimiento de hacer lo correcto te conlleva a hacer lo malo, lo que no le agrada a Dios. Para aquellas personas que comienzan a seguir a Cristo, su nueva condición hace que la balanza inicie en equilibrio. Quiero decir que es el inicio de a dónde quiere llegar. La balanza irá cayendo hacia el lado que ponga su amor. Está Dios por un lado y Satanás y el mundo por el otro. Muchos quieren estar con Dios, pero al mismo tiempo seguir disfrutando de los placeres del mundo. Así es como han venido caminando muchas religiones. Y primero he de nombrar a la Iglesia romana que practica este tipo de vida. Un momento con Dios, pero el resto vivir en el mundo. Preguntémonos, ¿de qué lado ha caído la balanza? Y no hablo solamente de la denominación, sino que también hablo de los feligreses que se acostumbraron a vivir una vida completamente torcida y fuera de la palabra de Dios. Así vemos también a tantas sectas que han perdido el rumbo por seguir al hombre. Y por último, la iglesia cristiana ha perdido el camino. Y la balanza de muchas de ellas están cayendo hacia el mundo a causa que muchos han entrado a torcer la palabra de Dios dentro de sus congregaciones. En Mateo capítulo 16, versos del 24 al 26 nos dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, o sea, por causa del Señor Jesús, la hallará, dice. Porque, ¿qué provecho o qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Una gran pregunta, ¿verdad? Lucas 16, verso 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, o sea, al mundo. No podemos servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. La forma de poder conocer a Dios y darle honra es rechazando al mundo por el cual estamos caminando, dejando todo aquello que nos complace, que nos agrada y que nos trae deleite. El escoger ser cristiano es un camino en el cual debemos renunciar a todo lo que nuestro cuerpo desea, y para muchos es un alto precio a pagar, ya que solo desean vivir y disfrutar temporalmente, quiero decir, mientras estén vivos. Pero para aquellos cristianos quienes desean pasar sobre estos deseos y deleites mundanos, someten su cuerpo, su mente y corazón a la obediencia de Dios para poder alcanzar vida eterna, según la inmutable promesa de Dios. A medida vamos avanzando en tiempo y conocimiento en la palabra de Dios, deberíamos ir mejorando y consolidándonos en nuestra vida espiritual. Esto quiere decir que tendremos mejor relación con Dios y su palabra, lo que nos proyectaría a ser ejemplares en nuestra vida como verdaderos cristianos, cumpliendo
con lo que Dios nos ha mandado a cumplir. Pero también ocurre en muchos llamados cristianos todo lo contrario, que aún a pesar del tiempo y el conocimiento adquirido, continúan tomando las salidas que les hace volver al inicio de su camino, actuando como si apenas conocieran a Dios, aunque haya pasado mucho tiempo de haberlo conocido. Estos se niegan a dejar las cosas del mundo y al mismo tiempo pretenden seguir al Señor. Por ello es que vemos muchos en las iglesias que continúan pecando y viviendo una vida desordenada, atrayendo para sí destrucción espiritual. El demostrar inteligencia, tener memorias prodigiosas y conocer las escrituras, así como el estar dirigiendo congregaciones, no significa que haya un verdadero cambio en estos. Muchos de los cuales enseñan como maestros bíblicos son músicos en las iglesias o trabajan en algún ministerio. Esto no quiere decir que dejarán de pecar, todo lo contrario, los veremos pecar, los veremos caer y muchos de estos contaminarán incluso a las congregaciones. Hoy usted puede ver a través de la tecnología como muchos pastores, evangelistas, maestros, así como aquellos que se autodenominan apóstoles y profetas, mienten, adulteran, claro, cambiando la palabra de Dios, fingen. Estos hablan bonito, pero no dicen nada con referencia a las escrituras. Reniegan de la fe, blasfeman, roban, aprovechan la fama, ostentan, y muchos de ellos se atribuyen la gloria que es de Dios para ellos. Solo tiene que mirar y escuchar y se dará cuenta de ello. Estos sirven a Satanás y se arrodillan al mundo. Quiero ponerle de esta manera y tomemos en cuenta lo que pasó con el pueblo de Dios. Hablo del pueblo de Israel, quienes conocen a Dios desde hace más de 5,000 años y aún teniendo pleno conocimiento del Dios Todopoderoso, han cambiado en el camino y han mudado sus corazones, dándole la espalda a través del tiempo al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y de Jacob, traicionándolo al unirse al mundo y a sus falsos ídolos o dioses. Si ellos han sido capaces de hacerlo con todo el conocimiento y la relación directa que han tenido con Dios, imagínense aquellos que no tienen más que pocos años en la fe y creen conocer lo suficiente del Señor. Pero es importante aclarar que en medio de esta situación vivida por el pueblo de Israel, siempre ha habido algunos verdaderos amadores del Dios Altísimo que querían agradarlo y obedecer sus mandatos, y así lo hicieron. Pero por otro lado, siempre estarían aquellos que actuarían como borregos, siguiendo a los que les alejan de Dios, de sus mandamientos y de la verdad. Eso mismo es lo que pasa hoy en día con la Iglesia de Cristo. Hay muchos que son borregos, que van atrás de aquellos que les hablan bonito y dan la espalda a Dios. Miremos ahora a los cristianos, aquellos que son llamados así por seguir a Cristo, pero dicen llamarse cristianos como muchos israelitas creyeron ser el pueblo de Dios, pero con sus obras lo negaron. Asimismo, los cristianos que dicen seguir a Cristo, con sus obras lo rechazan, ya que sus corazones se quedaron en el mundo y en los placeres que llevan a muerte. ¿Cómo sabemos esta verdad? Vamos a leerlo en Jeremías, capítulo 2, versos del 4 al 19. Por favor, tome en cuenta toda la lectura y escúchela, por favor. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad aliaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas
profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dice. Así dijo Jehová. Y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasad a las costas de Quitim, y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, el agua de vida. Estamos en el 14. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades, sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Pasamos al 22 y el 23. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? ¿Nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho, dromedaria, ligera, que tuerce su camino. Es tremendo. El Señor le llama tan fuerte la atención a su pueblo y les dice que aunque te laves con cloro, con lejía, y no importa que amontones tanto jabón sobre ti, ni aun con ello, la mancha de tu pecado será borrado. Los cristianos abusamos de la gracia, abusamos de la misericordia del Señor Jesús y pisoteamos la sangre del Cordero de Dios. Y pecamos, y pecamos, y pecamos, y seguimos pecando. Y decimos, no, el Señor me perdonará. Y los que dicen salvos, siempre salvos. Aunque pequemos, seremos salvos. La palabra de Dios dice lo contrario. Que el que peca, morirá. Hay que cuidarse. ¿Somos de Dios o somos del mundo? Debemos escoger. No podemos servir a dos amos. O servimos a Dios o servimos al mundo. Pasamos ahora al verso 29 hasta el 36, que dice así: ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección, seguían haciendo lo mismo. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel? ¿O tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres? ¿Nunca más vendremos a ti? ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para aliar amor?
Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los aliaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto, su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. ¿Para qué discurres tanto, cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. No podemos esperar que, como cristianos, Dios tiene que pasar todo por alto. Y que aún sigamos viviendo en el mundo, mientras deberíamos estar viviendo para Dios. Leyendo este texto de la palabra de Dios, nos damos cuenta que el Señor hace un reclamo enérgico al pueblo de Israel y les recrimina claramente diciéndoles que a pesar que les había sacado de servidumbre, de la esclavitud, que les abrió las aguas para que pasaran en seco, que les dio agua y maná en el desierto, y les llevó a la tierra donde serían prosperados. El pueblo de Israel le dio la espalda, entregándose a los placeres del mundo y a la idolatría, dejando así al Señor, quien les había bendecido en todo momento. Esto suena igual a lo que pasa con la Iglesia de Cristo, la cual ha dejado a su primer amor, que es Cristo Jesús, el Hijo unigénito del Dios Altísimo. Cristianos entregados a placeres y una vida tibia en la fe. Así es como el Señor les sacó de la esclavitud del pecado y de servidumbre. Claro, esa servidumbre a ídolos, a las riquezas, a los placeres desenfrenados, al alcohol, a lo que usted quiera. El Señor ha sacado a aquellos cristianos que aún siguen en los placeres del mundo. Y es que han dejado al único y sabio Dios, a quien les salvó de la muerte para ofrecerles vida eterna. Ese es el pago, como pagó el pueblo de Israel con mal. Así los cristianos también pagan el favor de Dios, el amor de Dios, con mal. Dios quiso bendecirnos aun cuando no lo merecíamos. Nos sacó de muerte a vida. Envió a su Hijo amado para que nos rescatara a través de su muerte. Nos perdonó todos nuestros pecados. Nos separó de un mundo de perdición. Nos hizo hijos de Dios y nos ha ofrecido vida eterna en el reino de los cielos. ¿Qué más podemos pedir verdaderamente? Dios nos ha dado una nueva oportunidad, sacándonos de muerte a vida, sacándonos del desierto, sacándonos de Egipto, de ese Egipto espiritual, en el cual vivíamos como esclavos de los vicios, del pecado, del alcohol, de las drogas, de la maldad, de la arrogancia, de la avaricia y de tantas otras cosas más. Hay que preguntarle a esos cristianos, ¿cuántos años tienes siguiéndole al Señor? Ya que muchos de ustedes han decidido escuchar a los hombres antes que a Dios. Por lo tanto, se han separado, se han alejado y le han dado la espalda al Señor, volviendo su mirada al mundo. Y no solamente al mundo, sino que se han enrolado en él. Analicemos un poco esta parte. Y en verdad es algo que está pasando hoy en todo el mundo. Y es que, siendo un aspecto espiritual, podemos darnos cuenta que el pueblo cristiano ha perdido el camino hacia el mismo Dios. Y no importa que estén congregándose en una iglesia cristiana, ya que en muchas de ellas se encuentran también tropiezos, desviaciones doctrinales, torciendo la palabra de Dios. Por ello vemos a muchos cristianos raquíticos en su fe y sin fuerza para luchar en lo espiritual. Leamos la palabra de Dios que nos dice en 2 de Pedro, capítulo 3,
verso 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea, aquellos que tuercen, aquellos inconstantes que dan palabra de hombre antes que de Dios, aquellos ya tienen su propia perdición, dice. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 10. Y con todo engaño, dice, de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y con todo engaño de iniquidad, de pecado, de mal, para los que se pierden. Claro, por cuanto no recibieron el amor de la verdad de Dios en Cristo Jesús para ser salvos. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Debemos procurar maximizar en nosotros aquello. Debemos sudar, debemos ser fuertes, debemos ser valientes y caminar para ser aprobados. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Recordemos lo que dijo claramente el Espíritu de Dios, que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios. Quiere decir que mismo los líderes, pastores, maestros, aquellos que se llaman profetas y apóstoles sin que Dios les haya nombrado, muchas iglesias se han apartado del Señor predicando palabra de hombres, haciendo que los creyentes se alejen de Dios. Muchos dicen hoy que hay que modernizar la iglesia y la forma de llegar a las personas para que acepten a Jesús y lo sigan y sean transformados, recibiendo la gracia del Señor en sus vidas. Pero ocurre que hoy la gracia del Señor, esta gente lo ha transformado en libertinaje, haciendo en la iglesia lo que hacen en el mundo. Primera de Timoteo 4, versos del 1 al 5. Y aquí nos habla acerca de la apostasía. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos dice, apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Dónde están esos espíritus engañadores? Estamos hablando de fe, de apostatar. Están en la iglesia. Por ejemplo, quiero nombrar la iglesia de Cash Luna, que hizo un concierto. Me parece que son conciertos consecutivos, ya tiene algunas veces que lo hace. Este concierto es llamado Luminación. Y claro, no es reciente, sino que vienen haciéndolo desde el año 2017, si no me equivoco. Concierto de luces y música electrónica donde la gente, no les voy a decir hermanos en Cristo, ni cristianos, sino donde esta gente, supuestos cristianos, se entregaron a la pasión de la música, bailando, saltando y gritando como lo hacen en el mundo. Si usted visualiza este video, se confundirá por completo, ya que es el mundo metido en un lugar que lo llama iglesia. ¿Y qué están haciendo? Rindiendo culto a Baal y a los demonios del aire. No hay ninguna diferencia. Es el mundo metido en las iglesias, la cual debería estar adorando a Dios, quien lo salvó de muerte eterna, pero sucede todo lo contrario. La iglesia no da la honra a Dios, sino que el mundo se ha metido en la iglesia cambiando al cristianismo para que se olvide cómo debe adorar a Dios. La iglesia se está desviando del camino de la santidad, de aquella santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice su palabra. Efesios capítulo 2, versos 1 y 2. Salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo
siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Escuchó bien? Hijos de desobediencia. Están en desobediencia para con Dios. ¿Y a quién están adorando? No a Dios. Al mundo y a Satanás. Es muy fácil perder el rumbo cuando la cabeza está dañada y que la corrupción ha degenerado sus vidas. Estos sirven a Satanás y a sus propias concupiscencias. Estos son los que llevan a las ovejas lejos del redil para que sean sacrificadas y muertas. Una vez que se distorsiona el verdadero objetivo, que es el de obedecer y caminar según lo establecido por Dios para salvación y vida eterna, todo estará perdido. Por ejemplo, hoy los cristianos, aquellos que van a la iglesia, no guardan santidad, beben cerveza, alcohol, fuman, se drogan, son homo. Se supone que cuando llegamos a Cristo Jesús, todo es transformado, todo es cambiado al mismo tiempo. Y dejamos todas aquellas cosas del viejo hombre atrás. Y caminamos a partir de ese momento en rectitud. Pero no puedo servir a dos amos al mismo tiempo. Servir a Dios y servir a lo que a mí me da la gana. Muchos viven cristianos en uniones libres. Asisten a bailes, ya sea en discotecas o donde se presente la ocasión. Roban, mienten fácilmente y así se creen con el derecho de que Dios les escuche, y más que eso se creen con el derecho de tener salvación. Bueno, yo te tengo una mala noticia. Con Dios no funcionan así las cosas. Dios busca un pueblo que lo adore en espíritu y en verdad y que sea santo como Él es santo. La iglesia se cree suficiente al tratar de inventar algo dentro de sus congregaciones, sustituyendo la palabra de Dios por bailes, sketch, dramas, conciertos, para atraer a cientos de personas a una iglesia donde no está la presencia de Dios, sino solo aquellos que se dicen trabajar en su nombre, pero lo hacen para sus propios intereses. En Mateo capítulo 24, el verso 4 nos dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. No van a decir yo soy el Cristo, sino yo represento a Cristo, yo soy de Cristo. ¿Me entiende? Aquellos que están frente a las congregaciones muchas veces engañan a través de palabras de hombre a aquellos que buscan verdaderamente a Dios. Asimismo, Mateo 24, el verso 11, dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cuántos dicen que son profetas? Es tremendo. Verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Y no importa cuántos digan que son cristianos, ya que por sus frutos se los conocerá. Por otro lado, tal vez te has dado cuenta que existe expositores, no puedo decir predicadores de la palabra de Dios, ya que no utilizan la Biblia en sus exposiciones, sino que utilizan palabras que salen desde el fondo de sus corazones, o tal vez desde el fondo de sus estómagos, llenos de maldad y arrogancias, llenando las mentes de aquellos que necesitan escuchar palabras de consuelo y de verdad, pero estos aprovechan para hablar palabras de hombre, pero más no palabra de Dios. La palabra de Dios es aquella que da vida y te llena de esperanza. Estos son engañadores y son los que sacan las lágrimas a sus seguidores con historias conmovedoras o relatos no reales ni bíblicos. Ese es el engaño de estos días, y lógicamente le siguen personas que no aman a Dios ni a su palabra, ya que sus corazones han sido completamente cauterizados por el mal, desconociendo así a Dios y a su palabra. Hay mucha gente que va a la iglesia necesitando escuchar palabra de Dios, necesitan llenarse de esa palabra que da vida,
Pero estas personas, estos líderes, se encargan de llenar estos corazones de palabras de hombre. Ese es el gran engaño. En Romanos capítulo 16, versos 17 y 18 nos dice: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Es justamente lo que está pasando. El amor de muchos se está enfriando, y por lo tanto se apartan y alejan de Dios. O también sucede que agentes infiltrados del mundo han llevado ese mundo a las iglesias para que aquellos que no se han comprometido con Dios se sientan bien en medio de este círculo de confusión. Las iglesias han dejado que la luz de Cristo se vaya apagando y han permitido brille la oscuridad del mundo. Hoy brillan en las iglesias luces como discotecas, y los cristianos bailan como lo hacen en el mundo. Parece que la iglesia ha caído presa del mundo y la santidad se ha desvanecido. Ya no hay muchas iglesias donde el creyente pueda ir a alienarse de la presencia de Dios y darle solamente gloria al único que se merece. ¿Dónde está esa iglesia que sane al herido, que rompa cadenas y libere al cautivo? ¿Dónde está esa iglesia que aclare la mente del que está confundido, como es el deseo de quienes buscamos a Dios, como lo canta el cantautor cristiano René González? ¿Dónde está esa iglesia que sane las heridas? Aquella iglesia de Cristo que no se esconde para hablar de la palabra de Dios. Esa iglesia ha ido desapareciendo, ya que la actual no predica ni comparte las buenas nuevas de salvación. Ni siquiera es capaz de escuchar un mensaje de buena palabra o de sana doctrina por una hora o más. Hoy tenemos una iglesia raquítica, la cual, aún teniendo más medios como el internet y todas las redes sociales para compartir las buenas noticias, aún así no lo hacen. Pero que sí prefieren compartir chistes, los videos cómicos, videos absurdos, material que solamente les impulsa más hacia el mundo, acercándoles más al infierno. La iglesia que era de Cristo se ha convertido en una iglesia mundana, a la cual no le interesa saber de Dios, y que en realidad no conoce a Dios. Mateo 24, versos del 36 al 44, nos dice así: Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Pastores, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto es justamente lo que está pasando en la iglesia. Los pastores dormidos y las ovejas listas para ser robadas por el engañador. Muchos dicen que han modernizado los cultos para que las personas que van se encuentren identificadas. ¿Identificadas con qué?
Claro, con el mundo. Y por ello meten el mundo en la iglesia. Ya no hay hermanos que den especiales, que canten, ni que hablen en lenguas. Ya no hay aquellos que danzaban en el espíritu, sin que nadie los mirara mal, ni se burlaran. David danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. ¿Dónde están los jóvenes que salían a hacer aires libres? Y muchos, pero muchos llegaban a Cristo, no por el bonito canto, sino por el poder de la palabra de Dios. ¿Dónde están aquellos que repartían folletos? Pero sucede que ahora no son capaces de repartir un video en YouTube, en Facebook, en Twitch, en Twitter. No, ya no quieren llevar salvación a las personas y tampoco quieren llevar a través de Cristo Jesús vida eterna. ¿Cuántos duermen hoy? ¿Cuántos están afanados en su futuro sin entender que el vivir para el mundo nos convierte en enemigos de Dios? Y por tanto el ladrón te habrá robado lo más grande que tenías, que es la salvación. Santiago, capítulo 4, versos 4 y 5, nos dice: oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy los cristianos se han hecho facilistas diciendo que aunque pequen, Dios no dejará de dar salvación a través de su Hijo Jesucristo. En verdad es triste ver cómo los cristianos van acomodando su estilo de vida pecaminoso y la Biblia la hacen a un lado. Más importante es el decir: yo opino, yo digo, yo creo. No decir: Dios dice. Hoy en día es normal ver cómo existe adulterio dentro de las iglesias. Normal. En las iglesias no debería ser normal. Pero no solo eso, hay fornicación, hay herejías, hay celos, hay contiendas, hay mentira y muchísimas cosas más que son prohibidas dentro de la palabra de Dios para los que siguen a Cristo. Pero aquellos que lo practican han encontrado la solución, cambiando el verdadero mensaje de la palabra de Dios a palabra de hombre. Por ello vemos a una iglesia torcida y sin respeto alguno a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3, nos dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si habéis gustado la benignidad del Señor. Romanos 16, versos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Escuche bien: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Apártense. Si escucha cosas que no vienen de la palabra de Dios, a personas que tergiversan la palabra de Dios, que tuercen la palabra de Dios, por favor, ya sabe, retírese. Romanos capítulo 12, verso 21. No seáis, dice, vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Repito, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No podemos pensar que metiendo el mal a la iglesia vamos a cambiar a bien. Solamente
a través de la palabra de Dios, esa palabra maravillosa y santa, puede transformar al pecador en hijo de Dios. En 2 de Corintios capítulo 4, versos del 4 al 6, nos dicen así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que no esperemos cambiar con el mal para convertirlo en bien. Es todo lo contrario. Vamos a través del Señor, de su palabra, de su amor, de su misericordia, a cambiar al pecador, a cambiar a aquel que camina en el mal, a dar luz y atenuar y matar las tinieblas. Primera de Juan 4, versos del 1 al 6, nos dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No solo muchos profetas, ¿no? Muchos maestros, muchos pastores. Sigamos. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Recuerde, el espíritu del anticristo está en todas las cosas que son en contra de Cristo. Toda clase de pecado, toda clase de mal, toda clase de impureza. Seguimos. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Sí, estamos en los últimos tiempos. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, Dios, nuestro Señor, es mayor a todo lo que hay en este mundo. No hay nada mayor a nuestro Señor. Veamos el verso 5. Ellos son del mundo. Las personas, aquellas que aman el mundo, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Mismo los predicadores, mismo los pastores, los evangelistas, aquellos que hablan bien del mundo o con sus hechos dan vida a este mundo. Entonces ellos pertenecen al mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Y el mundo, los afines, los amigos, los oye. Nosotros somos de Dios. Cuando nosotros hemos creído en ese Dios y hemos venido a ser verdaderos cristianos, nosotros escuchamos la voz de Dios y no la voz del mundo, ni la voz de Satanás. Verso 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye fácil. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es muy importante que usted lea, aprenda, estudie la palabra de Dios para que nadie lo venga a confundir, para que nadie lo venga a arrastrar en su camino y usted se pierda. Debemos cuidarnos, ya que son tiempos de oscuridad y el tiempo de la gracia se va terminando, aunque usted no lo crea. Le voy a contar algo. Yo he estado predicando, tenía no menos de 200, 300, 500, 1000, 5000, 7000 vistas, hasta que recibí una carta, claro, de YouTube. Y a partir de ese momento, solamente tengo 50, 60 visualizaciones, 70 máximo. Y me pregunto, ¿dónde están aquellos cristianos, aquellos hermanos
que escuchan la palabra y que desean el bien y la salvación para otros? ¿Dónde están aquellos que comparten un tratado, una prédica, para que otros se salven? Estos son tiempos de oscuridad y verdaderamente el tiempo de gracia se va terminando. Y eso yo lo puedo ver. La palabra de Dios ya no es fácil que llegue a los oídos de los hombres. Solamente por el hecho de predicar la verdad, aquella que nos hará libres, por ese hecho me han quitado alcance para que no llegue a muchas más personas. Pero si uno viene a Cristo, si dos vienen a Cristo, mi trabajo como obrero del Señor está hecho. Ocupémonos sabiamente de la salvación, ya que aún hay tiempo, y prediquemos a tiempo y fuera de tiempo el hermoso evangelio. Y si tú estás en una iglesia donde perdieron el rumbo, busca otra donde aún se predique la sana doctrina, donde salgan a hacer aires libres, donde se vayan en los autobuses a repartir tratados, porque el tiempo se termina. Ya no hay mucho tiempo. Es hora de estar listos. Continúa predicando hasta donde puedas predicar. Continúa compartiendo hasta cuando puedas compartir. Pero haz el trabajo que el Señor te encomendó hacerlo. El Señor te dio el regalo que nadie más lo puede pagar. Solo Jesucristo lo hizo por nosotros. Por ello, debes cuidarlo más que nunca, ya que Satanás está disfrazando lo malo para que se lo vea como bueno. Y disfraza lo bueno, tapa los ojos, para que los mismos cristianos vean como malo. Y de esta forma ser confundidos y desviados de la verdad. En Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9 nos dice: estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo. Confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. La lección de este mensaje es que volvamos nuestros ojos a Dios, que regresemos nuestros ojos a nuestro primer amor, que es nuestro Señor Jesucristo, que decidamos de una vez a quién vamos a seguir, si a Dios o al mundo, porque hoy tú sabes, si eres de Dios, tienes la corona de vida, pero si piensas que Dios es un juguete y al mismo tiempo estás con el mundo, entonces eres del mundo y no perteneces a Dios. Cambia tu corazón, sé fuerte, sé valiente, porque el Señor Jesucristo lo dio todo por ti y por mí, para que seamos libres y para que tengamos vida eterna. No pierdas por nada ese regalo de Dios para tu vida. Yo te invito a hacer esta oración y decirle así: amado Dios, Padre bueno, Dios misericordioso, perdóname. Ten misericordia de mí si te he fallado, Señor. He querido caminar correctamente, Señor. Caminar en ese camino que conduce a vida eterna, que es en Cristo Jesús. Pero mi cuerpo ha estado peleando, ya que también desea el mundo. Yo te ruego en este día que perdones mi pecado y que me ayudes, Señor, a serte completamente fiel a ti, a caminar en tu palabra, Señor, en tus estatutos, y a no mirar más este mundo que me conduce a muerte. Ayúdame a serte fiel, Señor, así como tú eres fiel para con tus hijos, Señor. Ayúdame a ser mejor en mi vida cristiana, a prepararme día a día, Señor, esperando tu regreso.
Y ayúdame también a poder llevar tu palabra, Señor, porque hay muchos que anhelan escuchar tu voz. Permíteme ser canal de bendición para esas vidas y que muchos puedan llegar a ti. Gracias por amarme, gracias por perdonarme, por escucharme, Señor. Y gracias por levantarme. Gracias, Señor, por tu amor infinito. Y por haberme levantado una vez más, Señor, del lugar donde solo tenía dolor, angustia, sufrimiento, pensando que dando placer a mi cuerpo iba a tener felicidad. Pero solamente en ti hay ese gozo. Te entrego, Señor, mi vida. Bendice a mi familia, mis amigos, a mis hermanos en Cristo. Y gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y para aquellas personas que todavía no conocen al Señor Jesucristo y han escuchado esta palabra, te invito a hacer esta breve oración diciéndole: Dios Todopoderoso y Eterno, he escuchado tu palabra y me arrepiento de todo corazón, Señor, el haber pecado contra ti, el haber hecho mal en mi vida, Señor, el haber caminado por ese mundo que solamente traía para mi vida destrucción y muerte. Hoy he escuchado tu voz, Señor, a través de tu palabra. Por ello vengo a ti humildemente, Señor, pidiéndote perdón. Acéptame como tu hijo a partir de hoy, Señor, y permíteme declararte hoy mismo, Señor, en mi vida como Señor y Salvador. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a perseverar en la fe, porque solamente de esta manera podré contemplar tu rostro, Señor, allá en los cielos. Gracias por tu amor, gracias por haberme escogido, Señor, en este día y por haberme permitido, Señor, ser parte de tus hijos amados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te mando un fuerte abrazo. Bienvenido, bienvenida al cuerpo de Cristo. Y recuerda que en Cristo Jesús hay gozo. Y no necesitas de un mundo lleno de pecado para ser feliz. Porque el centro de nuestras vidas es aquel que trae la felicidad eterna, Cristo Jesús. Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos estamos viendo la próxima. Gracias, Dios te bendiga.